Con respecto pues a la vacunación, nosotros en el momento hemos vacunado 4.296 usuarios que corresponden a la etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Es de tener en cuenta que en el primer trimestre de febrero, mayo, nos fue un poco mal, puesto que al centro de vacunación que nosotros teníamos no iba pues la mayoría del personal. Sin embargo, en una reunión que se hizo con el doctor Contreras, se pudo llevar hacia el Hospital San Vicente de Arauca la vacunación, la cual nos ha permitido aumentarla, y llevamos desde junio 1 al junio 15, más o menos 1.200 vacunas aplicadas, lo que nos da pues una cobertura mejor. Sin embargo, pues es importante tener que así nosotros le hemos dado la mayor importancia a la vacunación. Pensaría yo, y no sé si están de acuerdo los demás entes, como la ESE, la Moreno y Clavijo, que para nosotros eso no representa una oportunidad económica, porque lo que ha representado es un gasto de recurso tanto humano como logística, en el sentido que los dividendos que se reciben frente a la vacunación son muy pocos y los esfuerzos que se hacen son demasiados. Entonces nosotros por lo menos en vacunación lo que tenemos facturado son más o menos unos 14 millones que corresponden a todo lo que son las vacunaciones desde el mes de febrero hasta la fecha inclusivemente, que para nosotros pues es poco, a pesar de que la unidad administrativa en cabeza del gerente nos ha dado los apoyos logísticos, como son personal, también equipos, para poder nosotros garantizar la vacunación y no llegar a cerrar este centro de vacunación que es tan importante. Sin embargo, pues una de las cosas que nos atañe ahorita acá es toda la situación de COVID que se está presentando en el momento en el Hospital San Vicente de Arauca. En ese sentido, pues nosotros tenemos una panorámica muy complicada, teniendo en cuenta que para el primer trimestre del presente año nosotros tuvimos en las unidades de cuidados críticos 8 pacientes, en la unidad de intermedios 4 pacientes, en la unidad de básicos adultos 13 pacientes, en unidad crítica pediátrica 1 paciente y unidad de intermedios pediátricas 1 paciente, para un total de 27. Caso diferente el que se ha presentado desde abril hasta el 15 de junio, donde se nos ha aumentado la población casi en un 50%, para un total de pacientes de 46 pacientes en la unidad. ¿Qué podemos nosotros hablar de la mortalidad? Durante el primer trimestre tuvimos aproximadamente 23 fallecimientos, y para lo que ha corrido de abril a junio se nos han presentado 39 fallecidos dentro de la institución. También que hemos encontrado que se nos han aumentado las estancias de UCI, teniendo en cuenta que de enero a marzo la unidad crítica adulta tuvo 31 pacientes, la unidad para el 15 de abril fue de 61, por eso les hablaba de casi un 50% en el aumento de la población que ingresa al hospital por la patología COVID. En la unidad de intermedio adulto, 49 pacientes de enero a marzo, y de abril al 15 de junio de 106 pacientes. La unidad básica estuvo para enero y marzo de 68 pacientes, y para lo que corresponde de abril al 15 de junio fueron 122 pacientes, lo cual nos dice que se está aumentando en este momento la población para ser ingresadas. A fecha de hoy, pues pero sin embargo nosotros estamos pasando por una crisis, teniendo en cuenta que a fecha de hoy tenemos en el hospital 9 pacientes entubados, nos acaban de llegar 2 pacientes más entubados para un total de 11 pacientes. Nosotros iniciamos la unidad de cuidados intensivos con 9 pacientes COVID, incluye 1 pediatría y 6 para intermedios. En este momento nosotros tenemos capacidad para 45 pacientes, de los cuales se extendió la ampliación de las unidades cuidados intensivos a 15 pacientes y las intermedias a 15. ¿Qué es lo importante y de pronto lo que no se ha tenido en cuenta? Que la mayoría de los pacientes que están en intermedios son pacientes que son críticos y que en cualquier momento estos pacientes pueden fallecer o pasar a la unidad de cuidados intensivos. Entonces es algo que el ministerio de pronto no lo está teniendo en cuenta, y es cuando nosotros reportamos 7 pacientes en la unidad COVID intensiva con una capacidad de 9 pacientes, pues obviamente nos va a dar de un 75-77%, pero dentro de ese rango no se incluyen los pacientes que fallecen
entre las 7 de la mañana que se da el reporte hasta el otro día que se da el nuevo reporte, donde pudieron haber fallecido 2 pacientes que no fueron incluidos dentro de este porcentaje. En este sentido, es como llamar un poquito la atención frente al paciente, uno, porque nos están llegando en muy malas condiciones generales. Son pacientes que ya nos están llegando con neumonías, nos están llegando con septicemia, nos están llegando complicados y que se les han dado manejos en la casa con algún tipo de antibiótico y cuando llegan al hospital obviamente hay que rotárselo. Entonces llamar a la gente a que vaya en el momento que se ha indicado pues para que no terminen en estas condiciones. En cuanto a los medicamentos, pues como lo explicaba el jefe Wilder, la consecución de lo que son analgésicos, sedantes, son muy difíciles porque están agotados a nivel nacional. Sin embargo, pues nosotros durante los primeros 3 meses pudimos alcanzar a tener algunos sedantes del tipo del propofol, bencuronio, ketamina, alcanzamos a conseguir unas ampollas de midazolam, que es lo que nos ha permitido tener los pacientes dentro de las unidades con una sedación. ¿Qué es la otra cosa importante? Lastimosamente, pues el rumor de que el paciente si se maneja con propofol tiene unas complicaciones o que si se maneja con midazolam tienen otras complicaciones que se ha podido identificar dentro de las unidades y en las reuniones que se han hecho con Teleuci, con los demás entes nacionales como son la Universidad Nacional, con Bavals, que es una empresa que nos está manejando a nosotros la parte de gastroenterología, y es que los sedantes tocan estar siendo rotados porque lo que se está presentando es que el paciente parece que está haciendo una adición a cuando el medicamento es utilizado en mucho tiempo y por eso hay que rotarlo a otro medicamento para evitar de que este paciente pues se desacople con el ventilador o que no tenga una buena reacción al medicamento. Sin embargo, no deja de ser crítico, pues obviamente ustedes saben cuál es la situación del hospital y que ha venido mejorando lentamente, pero no es una situación que completamente está saneada, porque obviamente continuamos todavía con todas las dificultades económicas que se tienen, pero en cuanto al paciente COVID, pues se ha mantenido entre los límites, incluso hay otras instituciones que han llamado de fuera del departamento para solicitar camas, pero pues obviamente nosotros no somos irresponsables aceptarlos acá, si no podemos ni siquiera con lo de nosotros, entonces nos toca pues quedarnos con los pacientes nuestros. En este sentido pues se están haciendo 2 proyectos que ya se pasaron a la unidad. Un proyecto de esos fue el de todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de la infraestructura, no tanto la infraestructura sino a los equipos biomédicos dentro de la institución, con el objetivo de mejorar un poco lo que son las camas, los monitores, ventiladores y otros tipos de equipos biomédicos que se necesitan para poder garantizar la atención de estos pacientes. Este proyecto sí tiene fuente de financiación, es un proyecto que nos lo están tratando de manejar por el lado de riesgo en la gobernación. Y tenemos otro que se solicitó y es el que consiste en un proyecto de insumos y medicamentos por un valor de 1.500 millones de pesos, pues con el objetivo de nosotros poder garantizar los medicamentos necesarios que se requieren para el manejo de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos, en la unidad de intermedios y en la unidad de COVID básico. Pues esto era entonces lo que yo les quería comentar a grandes modos. Vuelvo y les digo, la situación económica del hospital, a pesar de que ha estado estable, no es la mejor tampoco. Sí hemos tratado de aumentar la facturación, aumentar otras cosas, pero todavía pues estamos en crisis. Muchas gracias.